Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarme en este espacio de Vanguardia Industrial. Soy Silvia Ortiz y hoy platicaré con Álvaro García Parga, director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Le comento que Álvaro García Parga es también especialista en desarrollo de talento y cultura organizacional. Él es licenciado en Comunicación y Desarrollo Organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También Álvaro García tiene una maestría en Derecho por la Universidad Regiomontana. Y bueno, pues este día Álvaro García nos hablará de la reforma del outsourcing, una reforma, pues bueno, muy comentada por lo que implica la misma. Y bueno, entre los principales puntos es que esta reforma prohíbe la subcontratación de personal para formar parte del objeto social de la empresa. Y bueno, el esquema permitido es que las empresas podrán subcontratar, escuche usted, subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante. Pero ¿quién más para que nos platique de esta reforma que Álvaro García Parga? Álvaro, muy buen día y bienvenido a Vanguardia Industrial. Gracias, Silvia. Buen día. Gracias por el espacio para el Consejo Nacional en voz del Comité Laboral. Con gusto atendemos esta conversación. Y pues sí, es uno de los temas, Silvia, que las empresas tenemos en la mesa, la reciente reforma en materia de subcontratación. Y digo uno porque recordemos que la normativa laboral se ha venido actualizando a un ritmo que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Arrancamos en enero con la reforma en materia de teletrabajo, vimos la publicación en el 2 de la reforma al artículo 90 en materia del salario mínimo y ahora estamos con la tercera del año, reforma en materia de subcontratación y nos ocupa porque todas las empresas somos llamados a tomar acción, ya sea como beneficiarios de un servicio de subcontratación, en este caso hoy especializada, o como aquellas empresas que proporcionan servicios especializados a empresas de nuestro sector. Y nos ocupa porque hay mucha tarea por hacer en varios frentes, pero sobre todo, y tú lo acabas de decir, porque de un día para otro, lo que esta reforma realiza es prohibir el régimen de trabajo en la modalidad de subcontratación, que desde el 2012 fue vigente en la legislación mexicana. Entonces, existía en la Ley Federal del Trabajo 4 artículos, el 15A, B, C y D, que reglamentaban el régimen de trabajo en subcontratación y a partir del cual muchas empresas configuraron esta figura válida como parte de sus estructuras operativas y de un momento para otro lo que esta reforma, que modifica muchas leyes, pero en esencia es una reforma laboral, deroga esos 4 artículos, es decir, los borra de la Ley Federal del Trabajo y efectivamente adiciona párrafos en algunos artículos, reforma en la Ley Federal del Trabajo 7 artículos que son los que nos dan los lineamientos que hoy las empresas debemos de seguir para estar en cumplimiento, y en eso estamos porque lo primero que preocupó y preocupó mucho no solo fue en sí el cambio como tal, sino que la iniciativa que se presentó en noviembre, la iniciativa presidencial, señalaba que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Es decir, no existiría un periodo de transición para
cambiar de la modalidad que teníamos establecida a estar en cumplimiento. Eso fue lo que preocupó mucho. Hoy sabemos que sí hay un régimen transitorio que tiene diferentes fechas, pero en esencia mantiene esa prohibición a la figura como la conocíamos, aunque hoy sí existe esta nueva modalidad, porque la ley mantiene la palabra subcontratación, solo que la acota a una serie de condiciones. ¿Y cuáles son estos tiempos, Álvaro? Tengo entendido, ya se abrió el registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para este padrón que será público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. Mira, hay diferentes tiempos para estar en cumplimiento. Efectivamente, se cuenta con 90 días a partir de que la Secretaría del Trabajo, el pasado lunes 24 de mayo, publicó los lineamientos que el martes 25 ya estuvo la plataforma, el REPSE, abierta para que las empresas solicitaran su registro ante este nuevo padrón público. Para ello, sí contamos con 90 días que iniciaron a contar el día 24-25 del mes pasado. Ahora, esto es respecto a las empresas que prestan un servicio de subcontratación especializada, porque la ley hoy, Silvia, por ejemplo, para nosotros en las empresas del sector de manufactura tenemos que asegurar que los contratos que tengamos con empresas que nos proporcionan un servicio que cae en el rubro de subcontratación especializada, dentro del mismo contrato tendremos que señalar el folio o el registro de la empresa. Entonces, tanto la empresa prestadora del servicio tiene que registrarse y contar con el folio y el registro del padrón público, pero nosotros, el beneficiario. Entonces, para eso sí tenemos 90 días que ya van transcurriendo. No así para efecto de cambiar las estructuras, Silvia, cuando algunas empresas recurrían a una forma de subcontratación que hoy esté prohibida. Voy a poner dos ejemplos. Si una empresa tenía una empresa que le puedes llamar operativa, vamos a hablar de nuestro sector, la empresa que tiene el programa IMEX, y otra empresa de la misma compañía, es decir, no es un tercero, no es otra empresa, pero otra empresa de tu grupo que te daba, proveía todo el personal. Llamaríamos una empresa de personal, una empresa de servicios. Eso es lo que se le llamaba o conocía por algunos como insourcing. Insourcing. Entonces, para ello, no necesitamos ningún registro entre el padrón, no necesitamos estos 90 días. Para hacer esta transición, es decir, traer a todo el personal, transferir al personal de la empresa insourcing a la empresa operativa, desde que entra en vigor la ley, que fue publicada en el DOF, somos llamados a la acción. Y para ello tenemos enfrente que hay también transición en lo fiscal, porque la reforma, te decía, fueron varias leyes que modifica también puras adiciones al Código Fiscal, pero sí a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, tenemos hasta el 1 de agosto para que entre en vigor los efectos fiscales. Entonces, pues más vale que hagamos antes del 1 de agosto todas estas ajustes para estar en cumplimiento. Entonces, si te fijas, son, por un lado, la transición interna que tenemos que hacer las empresas, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de aquellos servicios que caen en subcontratación especializada. Y hay uno más que es como un híbrido que las empresas, sobre todo las que tienen múltiples operaciones en el país, tienen que realizar, es lo que tiene que ver con los servicios corporativos o share services, como les llamamos en ocasiones, servicios compartidos, share services, en donde una empresa de tu mismo grupo te brinda
algún servicio a otra empresa, para efectos de la ley hoy ya vigente, se considera, aunque es del mismo grupo, como una subcontratación especializada. Entonces, no tiene que ver con un externo o un proveedor, tiene que ver contigo mismo. Tienes que asegurar que esta empresa que te brinda o nos brinda un servicio corporativo o compartido también cuente con el registro y también lo tengamos establecido, ¿no? Álvaro, ¿y cuántas empresas se encuentran en esta situación? ¿Qué sectores son los que tienen este esquema del outsourcing o su contratación? Tengo entendido la industria automotriz pues, y la industria aeroespacial son de las industrias que pues tienen más empresas bajo este esquema. ¿Cuál es la situación de Index de sus empresas? No creo que solo nosotros en Index, Silvia, sino en términos generales, todas las empresas, ninguna puede hacerlo todo sola. Todas tienen hoy en día alguna forma de subcontratación. Todas. No significa que todas tenían insourcing, que es lo que se llama a desaparecer. Tampoco significa que todas utilizaban la subcontratación para que un tercero les proporcionara personal que realice tareas iguales a las de su actividad económica preponderante. Es decir, si yo soy un taller de soldadura, que un tercero me proporcionaba a los soldadores, eso está hoy prohibido. No todas recurrían, digamos, a esas formas de subcontratación, pero lo que es un hecho es que absolutamente todas, no hay una que no, tienen alguna forma de recibir un servicio que cae en esta figura de subcontratación especializada, ya sea porque es únicamente servicios de vigilancia, por ejemplo, o quizá limpieza, por dar otro ejemplo, ¿no? Un contrato con una compañía de limpieza, aunque sea solo eso, y todo el resto de su personal esté contratado de manera directa, tenemos que asegurar que estemos en cumplimiento, porque la reforma no solo suprime el régimen de trabajo en modalidad de contratación, sino que eleva las sanciones. Y pues más vale que estemos en cumplimiento en todos los rubros. Sin duda, el clave es erradicar toda forma, quitar toda forma de subcontratación prohibida, ¿no? Eso no queda duda. Pero aún ya habiendo realizado ese ajuste, o quizá aquellas empresas que incluso no lo tenían, hay que voltear a asegurar que tengamos en cumplimiento aquellos formas de subcontratación permitida, pero que ahora tienen que tener el registro, un contrato que estipule con claridad el objeto y el servicio proporcional, el número aproximado de trabajadores, en fin, los lineamientos publicados por la Secretaría del Trabajo señalan. ¿Y con cuántas empresas van a hacer estos cambios a esta reforma del outsourcing? ¿Y qué va a representar en cuanto a costos esta reforma? Porque entiendo, pues eso les va a representar costos. ¿Y cómo van, Álvaro? ¿Van a cumplir con los tiempos? Mira, para nosotros en el sector de manufactura, aquellas compañías de nuestro sector que recurrían a alguna forma de subcontratación, incluso las que hoy tienen que cambiar, en términos de costos, entendiendo costos, los salarios de los trabajadores, verdaderamente no hay por ahí para nosotros un costo mayor con el cambio. ¿Por qué? Porque la subcontratación en nuestro sector ha sido tradicionalmente especializada. Normalmente cuando se utilizaba un tercero que te proporcionaba personal, no era tanto, Silvia, por decir pagar menos. Pero aún con las prestaciones. Claro, sí, porque además nosotros tenemos mucha subcontratación de formas que tienen que ver realmente especializadas, inspecciones, por ejemplo, trabajos especiales y tú sabes, el sector de manufactura tiene salarios promedio De alto valor. superiores al promedio del IMSS.
Y para nosotros, jugar con pagar menos significa no tener la posibilidad de atraer personal. Así es. El tema con nosotros no es tanto un tema de costo laboral, es decir, ay, ahora me va a costar más la plantilla de personal. No va por ahí. El tema con nosotros sí es más costo y carga administrativa, sí es restar cierta flexibilidad que se tenía respecto al enfoque, porque con la fluctuación que en ocasiones se tiene en algunos sectores o industrias de nuestro sector, era pues relativamente sencillo recurrir a un tercero para cubrir de manera temporal aumentos de plantilla, por ejemplo, ¿no? Temporadas altas, picos de producción, por dar un ejemplo, retrabajos. Entonces, básicamente había un ahorro en tiempo porque podías contar con una empresa que ya tiene una plantilla entrenada, especializada, que la ponían a disposición de la empresa. Hoy como tal, si ese personal que se ponía a disposición es para desempeñar una actividad que tiene que ver con el objeto social, ya no lo podemos hacer. Y no es porque nos costaba menos, sino porque nos daba una solución que nos daba velocidad. La ley en realidad permite, la ley federal del trabajo desde antes, incluso la hoy vigente, permitía que nosotros contratáramos aumentos de plantilla de personal temporal por contrato específico. Simplemente que a veces no teníamos el tiempo suficiente para ir a hacer el reclutamiento, teníamos que actuar rápido. Entonces ahí sí nos resta flexibilidad y pues puede encarecer todo el tema alrededor. Ahora, la ley permite que las agencias de colocación nos continúen apoyando. La ley adiciona una fracción en donde especifica, ¿no? Te pueden apoyar en reclutamiento, selección, capacitación, siempre y cuando no los contrates tú de manera directa, ¿no? Al beneficiario. Pero ahí en algunas, ¿no? En todas las empresas, sí va a significar el buscar otra vez una forma práctica de poder reaccionar a un ritmo rápido cuando tengamos la necesidad de incrementar plantillas para cubrir las demandas en picos de producción en nuestro sector. Por ahí sí va. ¿Y qué van a representar esos costos y carga administrativa de la que hablas? Mira, pues yo entrada en las áreas de soporte, y no solo recursos humanos, puede ser el área de compras, puede ser el área de finanzas o fiscal. Es difícil darte un número, todo dependerá del tamaño de cada empresa y el volumen de transacciones que tengan que realizar, pero sí anticipo que el personal de estas áreas incrementa, ¿no? Porque hay que tener ahora más ojos, más manos, para asegurar que estemos en cumplimiento. Entonces, por ahí vendrá en más de una empresa un incremento en plantilla. Ahora, no olvidemos que estamos a la mitad. Tampoco quisiera decir que solo por este hecho, Silvia, pero tienen que incrementar las plantillas, al menos en recursos humanos. Estamos en la Entonces, mitad. ¿van a crear más empleos, Álvaro? Yo diría que mira, la energía no se crea ni se destruye, solo te transforma. La energía de las empresas que quizás estaba enfocando en tareas de desarrollo de talento, las que tienen que ver con el interior, se tiene que enfocar ahora en cumplimiento laboral, en cumplimiento de subcontratación, en cumplimiento de todos estos cambios. Si aquellas empresas a la hora de reenfocar van a quedar descubiertas, claro que van a necesitar crear más posiciones. No me queda duda. Sobre todo en nuestra industria, Silvia, tú sabes que el personal tiene en medir tiempos de trabajo, no es que está en la banca esperando a ver qué cosa nueva viene, sino que tenemos las horas completas y al tener estas nuevas tareas, yo sí lo veo y lo estoy viendo, y no solo eso, incluso lo recomiendo a las empresas que aseguren tener plantillas completas para que se enfoquen a este cumplimiento al que hoy son llamadas las empresas. A lo mejor antes podías decir, no, pues uno mismo que haga todo, pero también hablando de los cambios, Silvia,
tenemos todavía encima el que cumplir, con lo cual estamos totalmente a favor con las cargas de trabajo, la NOM 035, que en tiempo de trabajo salgan las tareas y que el personal, pues, no esté en horas extras permanentes. Incluso ya contempla esta NOM 035 el estrés, ¿no? Sí, totalmente. Que Entonces, en donde las empresas ya venían trabajando desde antes de la pandemia, ¿no? Así es. Ahora, Y por eso lo digo, lo afirmo. Son tantas las reglas que han cambiado en tan poco tiempo que no todas las organizaciones venían o estaban preparadas con la plantilla para ejecutar esto. Por eso sí, es que es innegable que hay carga de trabajo, porque todo lo demás que hacíamos, ¿qué crees? Pues lo seguimos haciendo. O sea, no, por ejemplo, la reforma reciente en materia de subcontratación, básicamente, si lo tengo que decir de alguna manera, tú, previo a esta llamada que platicábamos brevemente, me dijiste, llegó como sorpresa. En realidad, esto se viene cocinando de mucho tiempo, esta reforma. Había iniciativas muy agresivas, más agresivas, que buscaban borrar totalmente la figura. Lo que hace esta reforma es permite que continúe una figura de subcontratación a través de los servicios especializados, pero agrega trámites, agrega tareas, agrega, si lo quiero decir de una manera muy dura, voy a decir burocracia, ¿no? Y no necesariamente está agregando valor, no necesariamente está agregando competitividad, no necesariamente está agregando controles. Los entendemos. ¿Por qué? Porque había abusos en casos en donde, que no es nuestro sector, pero en casos en donde utilizaban la subcontratación para evadir, para denegar derechos, entonces entendemos que haya cambiado, pero no nos agrega esta reforma simplificación administrativa, para nada. Ahora, tú como experto, especialista en talento y cultura organizacional y además también en materia laboral, ¿cómo ves esta reforma, Álvaro? ¿Es una reforma en favor del trabajador? ¿Tú cómo la ves? ¿O es una reforma más que vaya más al asunto de la recaudación, para que no evadan impuestos las empresas? Yo no la veo que va por el tema de recaudación. Es mi opinión desde la cancha laboral. Habría que ver qué opinan los expertos, ¿no?, de lo fiscal, pero yo no la veo, en ese sentido. Sí va con toda claridad esta reforma para que la figura de la subcontratación no se desvirtúe como si se desvirtuó con el régimen recientemente derogado, en donde lo que la ley decía, Silvia, la que era vigente desde el 2012, sí señalaba que no podrías utilizar la subcontratación para tareas iguales o similares a las de tu centro de trabajo. Sí decía que no podrías utilizarla para la totalidad de los trabajadores. Es decir, sí traía, estaba acotado, pero pues encontraron los recovecos para, aún con esa legislación, encontrar cómo sí, puedes decirlo, desvirtuarla, ¿no? Y en algunos casos sí, en perjuicio de los trabajadores. Entonces, la Secretaría del Trabajo y el IMSS lo dijeron en su momento. No tiene que cambiar la ley, simplemente que hay que hacer inspecciones. Después se dieron cuenta que sí tenía que cambiar la ley porque era tanto lo que habría crecido formas de subcontratación no permitidas, que la manera que encontraron para hacerlo más rápido fue, pues cambiamos la ley. Entonces, yo creo que es lo que persigue, ¿no? Erradicar las formas abusivas, y los que cumplíamos con la ley, pues nos permite, bajo esta figura, continuar en cumplimiento, pero nos agrega simplemente más chamba, como decimos acá en el norte, ¿no? Más tareas
a realizar, y es en lo que estamos haciendo en las empresas, asegurar cumplimiento para evitar cualquier tipo de riesgo que ponga a nuestras operaciones con cualquier disrupción. Dentro de tantas que hemos tenido, no queremos más disrupciones. Álvaro, en tu consideración, ¿habrá empresas que no puedan soportar esta carga y estos costos administrativos con esta reforma al outsourcing? ¿Van a desaparecer empresas? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el termómetro que percibes al interior de Index? Yo no percibo que haya riesgo de que empresas de nuestro sector desaparezcan como consecuencia resultado de esta reforma. Sí anticipo que empresas que prestaban o prestan todavía, que prestaban o aún continúan dando servicios, están siendo retadas, sobre todo aquellas que no van a lograr estar en cumplimiento. Entonces, no quiero decir que van a desaparecer como tal, pero algo van a tener que hacer, sobre todo aquellas que eran todólogas, ¿no? Daban servicio de todo y pues ahora tienes que demostrar tu carácter especializado. Entonces, sí va a traer retos en las prestadoras de servicio para que también ellas, así como nosotros somos llamados a revisar nuestros supuestos sociales, nuestra actividad económica preponderante, para que centrados en lo que somos, podamos subcontratar todo aquello que es distinto. Bueno, ellos lo van a tener que hacer igual. A ver, ¿qué soy yo? Soy compañía de limpieza y de vigilancia y de reciclaje, y entonces por ahí a lo mejor van a, quizás si no desaparecer, concentrarse en core, como le decimos, ¿no? ¿Tienen el porcentaje en este caso de estas empresas de las que hablas? No lo tengo para dártelo en este momento, no quisiera dar un dato que no sea el correcto. Álvaro, ¿qué es lo que más les preocupa de estos cambios legales que incluye la reforma del outsourcing? Pues, digo, sin duda las sanciones, ¿no? Hay una preocupación ahí. Y claro, tenemos que cumplir con la ley por el solo hecho de ser ley. Eso que no quede duda. Pero, y estamos preocupados por cumplir, pero lo siguiente sería que por alguna omisión, no una mala intención, hubiera un recoveco, que en alguna inspección se determinara que se está utilizando una figura no permitida, pues preocupan, ¿no? las sanciones, y pues es lo que tenemos que evitar. Por eso hoy el enfoque es sí entender de qué se trata y tomar acción para que todo, tanto en la teoría, es decir, en los documentos, como en la puesta en práctica. ¿Y en qué etapa de este cumplimiento a la ley del outsourcing van? Estamos platicando con Álvaro García Parga, quien es director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index. Álvaro, te pregunto, ¿en qué etapa de cumplimiento a esta ley del outsourcing van las empresas agrupadas en Index? Vamos a medio camino. La gran mayoría ya tiene en vista las tareas a realizar. De hecho, muchas ya estuvieron haciendo, sobre todo en la parte interna, la revisión de sus objetos sociales, el mapeo de sus proveedores. Digamos que en la etapa ya de mapear qué tenemos que hacer, los análisis, ya casi todas están muy aventajadas, pero estamos en realidad en la mitad de asegurar que los proveedores de servicio se registren, nos hagan llegar los datos del registro. Ahí estamos en una etapa todavía, ahí sí muy temprana, aunque ya han transcurrido más de un par de semanas de que el registro está disponible, todavía por ahí vamos iniciando. Yo creo que podremos ver verdaderamente los avances en la primera semana de agosto, ya cuando entre en vigor lo fiscal. Yo anticipo que lo que resta de este mes de junio y todo julio va a ser un alto enfoque por actualizar todos los documentos que somos llamados a actualizar.
Álvaro, antes de concluir, se me presentó una duda ahorita que me estás comentando. ¿Hay algún riesgo de que las empresas puedan parar algunas actividades si las empresas que los proveen de estos servicios especializados no se registran? ¿Qué hay por ese lado? No están contemplando, ¿qué riesgos están contemplando dentro de esta reforma que se puedan suscitar? Claro, hay riesgos. Sí. Hay riesgos y por eso es clave estos meses y por eso no es solo recursos humanos, ¿no? Es todo el área digamos, abastecimiento fiscal, de identificar a tus proveedores, ¿no? Asegurar que estén trabajando para estar en cumplimiento, precisamente para mitigar todo riesgo. Si tú me preguntas qué hay riesgo, la respuesta es definitivamente lo hay. Si la pregunta es, ¿anticipo que empresas pararán? Yo pues no lo creo, porque para eso se está trabajando y para eso es el periodo de transición. ¿Cuáles son los riesgos que se podrían presentar, Álvaro? Si nos pudieras describir estos riesgos y cuál es el llamado que les harías a las empresas. Pues mira, voy a hablar en dos sentidos. Primero, si tienes una compañía que te proporciona un servicio que cae en la figura de subcontratación y este servicio directamente va a todo el supply chain de tu producto, de tu proceso, y tienes que suspender, ¿no? Ese servicio, pues te puede parar una línea, un proceso. Eso sería, digamos, lo más grave. Pero por otro lado, puedes tener un servicio que no necesariamente está vinculado a tu proceso, a tu producto, a la cadena de la proveeduría, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo: vigilancia, ¿no? Imagínate que llega un momento en que dices, pues la compañía de vigilancia resulta que no era una compañía de vigilancia, daba el servicio de que te rentaba guardias, pero no se registró, no era una compañía de vigilancia. Los 90 días, si no lo mapeaste y le dices, pues no quiero una sanción, que ya no venga mañana, por poner un ejemplo, y que no encuentras otra compañía registrada con velocidad, pues a lo mejor dices, pues como es muy fácil, ¿no? Pues mandas al DRH que la haga de vigilancia, ¿no? Pero, o sea, a ese nivel, o sea, puedes poner en riesgo cierta operatividad, porque pues tienes que la caseta donde entran y salen los camiones ya no tener una compañía, o no que no tengan, no haber estado listo para asegurar que la compañía que te hace servicio cumple. En este sentido, ¿están preocupados por esta situación, Álvaro? Ocupados. Estamos ocupados en ello, es decir, tomando acción. Nuestro presidente Luis Hernández es lo que de Index Nacional, es lo que nos ha hecho el llamado, ¿no? Tomar acción hasta el cumplimiento, o sea, ocuparnos por que las empresas estemos en orden con la normativa, ¿no? De nuestro sector el llamado no es a buscar los recovecos de cómo sí lo puedo seguir haciendo como antes, no es el negociar con las fechas, oye, a ver cómo estiro la cuerda, a ver si entra en vigor después. El llamado es a cumplir. Álvaro, y finalmente, ¿esta situación no ha inhibido las inversiones? ¿Tú cómo ves? Obviamente, este es un punto muy importante, que las empresas, la contratación de personal y los servicios que van a tener las empresas de la industria manufacturera para venir a invertir, pues es un punto que consideran uno de los primordiales, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves tú? ¿No va a inhibir las inversiones en lo que se está viviendo ahorita? ¿Se siguen dando las inversiones? Este punto, ¿cómo lo ven los inversionistas? Yo no creo que vaya a inhibir las inversiones.
a las empresas nos gusta tener reglas claras y con base a las mismas planear. Entonces, hoy la regla nuevamente está clara. Hubo meses, recordemos que desde noviembre se presentó la iniciativa y luego que sí, la mesa de diálogo. Esos tiempos sí son de, digamos, de duda. No al grado, a lo mejor, de suspender inversiones, pero de decir, bueno, déjame, ¿cómo planeo? Déjame, me espero. Hoy en día las reglas están claras y yo creo que permiten planear con base a las mismas. Álvaro, pues muchas gracias por estos minutos de tu valioso tiempo. Platicamos con Álvaro García Parga, quien es, como le decía, director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. Gracias, Álvaro García. Amable, gracias. Un saludo para todos. Buen día.